Millonario se convierte en maestro sustituto por un día. Los estudiantes lo dejan sin palabras. La historia comenzó como un rumor en la ciudad. Un multimillonario que había conquistado el mundo del lujo decidía dar un giro inesperado a su extravagante vida. Mientras las luces de los rascacielos reflejaban su riqueza, él se encontraba atrapado en una jaula dorada. Así que en un arranque de locura, o quizás de sensatez, decidió disfrazarse de profesor suplente en una escuela pública. Nadie podía imaginarlo. Un tipo con un reloj que valía más que el coche de un estudiante, paseando por los pasillos de un lugar donde la vida era completamente diferente. Cuando llegó al aula, la primera impresión fue el silencio atónito, seguido de murmullos y risitas. Unos ojos curiosos lo miraban de arriba abajo. Lucía muy fuera de lugar, con su chaqueta de diseñador y sus jeans de marca. El contrastante bullicio de los estudiantes se apagó un instante, como si la sala estuviera conteniendo la respiración. Allí estaba él, con una sonrisa nerviosa, intentando parecer relajado. Sin embargo, la sensación de ser un pez fuera del agua lo abrumaba. Respiró hondo. Era solo una clase. Los estudiantes, entre risas y susurros, lo escudriñaban como si fueran científicos observando un espécimen extraño. Pero todos guardaban en sus corazones historias que este millonario nunca podría imaginar. Uno miraba por la ventana, otro acariciaba un teléfono viejo. Un par de ellos intercambiaban miradas de complicidad, mientras que otros simplemente se reían, sin entender por qué un hombre en trajes elegantes querría estar allí. Al principio, todo iba bien, o al menos parecía. Se presentó como el profe Juan, y lo intentó. Juegos, dinámicas, algo de matemáticas, pero sin sostener la atención de sus alumnos. Se sentía impotente, y conforme pasaban los minutos, la presión y el sudor comenzaban a apoderarse de él. Un niño rebelde, de shirt desaliñada y ojos desafiante, alzó la mano y rompió el hechizo. ¿Por qué estás aquí de verdad? La pregunta dejó a todos en silencio, como si un trueno hubiera retumbado en la sala. El contraste con su vida anterior era abrumador. Ese chico cargaba con la presión familiar sobre sus hombros. Su deseo de renunciar a la escuela pesaba como un ladrillo en su pecho. En un momento de desesperación, el millonario se encontró compartiendo sus propias inseguridades, aquel oscuro secreto que lo seguía como sombra en su palacio de cristal. ¿Cómo era posible que un simple diálogo pudiera causar tantas resonancias? Los jóvenes lo miraban, ahora con una mezcla de sorpresa y empatía, pero en una escuela pública los secretos no se guardan por mucho tiempo. El director, un hombre estricto conocido por su mirada indagadora, entró de golpe en la sala y su presencia heló el aire. ¿Quién eres realmente?, exigió, rompiendo la conexión mágica que Juan había comenzado a tejer. Instantes de incertidumbre se apoderaron del aula, todos en suspenso, mientras el peso de su mentira lo aplastaba. Con su identidad en peligro y su influencia apenas comenzando a florecer, el millonario se encontró ante una encrucijada: regresar a su vida de excentricidades o luchar por el futuro de esos jóvenes que, de alguna manera, le habían enseñado más de lo que imaginaba. ¿Realmente puedo ayudarles o solo estoy huyendo de mis propios demonios?, se preguntó. La pregunta retumbaba en su mente, mientras las miradas de los estudiantes se convirtieron en un espejo de su propia lucha. «Hey, antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho ahí en bajo para garantir que aún está inscrito en el canal.
No quiero que você pierda nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El silencio en el aula era denso, como si el aire se hubiera vuelto pesado. Todos esperaban, conteniendo la respiración, que el profe Juan respondiera a la dura pregunta del niño desafiante. Pero en lugar de eso, una sombra de duda cruzó su rostro. No lo sé. Estoy aquí porque quiero entender. No sabía si se trataba de una verdad o una retórica inconsciente. La presión aumentaba, y en ese momento los ojos de todos se fijaron en la puerta. De repente, el sonido de los pasos del director resonó como un tambor en el pasillo. La puerta se abrió de golpe, y él entró con su mirada incisiva. «¿Quién eres realmente?», replicó, su voz retumbando en el aula atónita. La atmósfera se tensó, como si todos los presentes supieran que el momento decisivo se acercaba. Pero lo que vino a continuación fue inesperado. En ese instante, un estruendo, un grito desgarrador. Desde el extremo del pasillo se escuchó el grito de una mujer. «No, por favor, no lo hagas». Todos se volvieron hacia la puerta, donde una figura se debatía. Era la madre del niño rebeldemente desafiante. Entró en el aula, pálida y con los ojos desorbitados. «Mi hijo, no toquen a mi hijo». Las palabras se derramaron como un torrente y los estudiantes, confundidos, intercambiaron miradas cargadas de incertidumbre. «No puedo dejar que lo arruinen», comenzó a llorar, su voz quebrándose. «No puedo perderlo. Ya perdí su padre. No puedo perderlo a él también». El millonario sintió un pinchazo en el pecho. No entendía. Algo en esa escena lo conmovió, como si un hilo lo conectara a las emociones de esa mujer. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, pero la madre, en su frenesí, no le prestó atención. «Tú no entiendes. Tú no sabes lo que es vivir así. Ellos no ven, no escuchan, no les importa. El dinero no trae amor». El aula se sumió en un caos. Varios alumnos se levantaron. Algunos protestaban, otros lloraban. El director, sorprendido, miraba la escena como un espectador en pleno drama. La intersección de las vidas comenzó a sentirse como un entrelazamiento brutal. El millonario sintió que la máscara de su propia existencia comenzaba a desfallecer. «¡Sal de aquí!», gritó de repente un estudiante más reservado que había mantenido la cabeza gacha hasta ese momento. «Eres la razón por la cual estamos aquí, la razón por la que están destruyendo mi vida». La sala enmudeció. Todos miraron al joven que nunca parecía alzado. «Tu mundo de ricos no entiende nada. Nos tratas como números, no como personas». Y en ese momento, un nuevo giro se desencadenó. La madre, en un ataque de desesperación, sacó un viejo teléfono móvil de su bolso y lo lanzó al millonario. «Mira, mira lo que has hecho. Mira lo que hay en cada pantalla que miran mis hijos». El objeto, como en cámara lenta, se estrelló contra la pizarra, y el ruido de la rotura resonó como un eco de un fuego devastador. Mientras el sonido se apagaba, el millonario se dio cuenta de que esa realidad era su espejo. Todos esos rostros, esas historias que lo miraban con expectativa. Él, un hombre atrapado en su mundo de opulencia, ahora se enfrentaba a un reflejo doloroso de su propia existencia. «¿Qué he hecho?», pensó. Pero antes de que pudiera procesar más, el eco de la sirena de un vehículo de policía se oyó a lo lejos, acercándose, interviniendo en su historia. La incertidumbre llenó el aire, como si la tormenta de momentos inminentes estuviera a punto de desatarse. Las miradas se entrelazaron nuevamente.
La emoción era palpable. Este encuentro había desencadenado algo, una conexión. Cruda e inexplorada. Pero el futuro seguía siendo una niebla, y todas las ilusiones se tambaleaban al borde de un abismo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Podría el millonario volver a la vida que conocía? ¿O estaba destinado a encarar su verdad de una vez por todas? El eco de la sirena retumbaba cada vez más cerca, pero en el aula el caos dominaba. La madre del niño seguía gritando, y el ambiente se tornaba denso, casi palpable. El millonario, ahora atrapado entre el fuego cruzado de emociones y desesperación, sintió que su corazón latía con fuerza. Esto no es un espectáculo, es una vida real, pensó, justo cuando el director levantó la mano, intentando restaurar el orden. ¡Silencio!, gritó, pero sus palabras se perdieron entre el murmullo general. Los estudiantes intercambiaban miradas, llenas de confusión, sufriendo la tensión del momento. La madre, cada vez más agitada, se abalanzó hacia el millonario. «Tú eres el culpable de sus problemas. Mira lo que has causado». En su rostro había dolor, pero también una furia increíble. En ese instante, una explosión de ruido llenó el aula. Un estruendo se escuchó del pasillo. Las ventanas temblaron. Todos se giraron y el aire se volvió pesado, como si algo colosal se estuviera acercando. El millonario dudó por un segundo, aturdido, cuando de repente la puerta se abrió con fuerza. Un grupo de policías irrumpió en la sala, armas en mano. «Todos al suelo», ordenó uno de los agentes, su voz resonando como un trueno. El pánico se desató. Los estudiantes gritaron y se apresuraron a tirarse al suelo. Algunos detrás de las mesas, otros contra las paredes. La madre del niño quedó paralizada por la sorpresa, sus ojos desorbitados. El millonario, sintiendo cómo los ojos de los jóvenes se fijaban en él, comprendió que su vida de lujo estaba muy lejos de esta brutal realidad. Entonces, de repente, el miedo se apoderó de él. «¿Qué está pasando?», se preguntó mientras el caos reinaba. A medida que los policías registraban la habitación, un agente se acercó al grupo de estudiantes. «¿Alguien ha visto algo sospechoso?». La pregunta flotó en el aire, y el millonario sintió que sus entrañas se retorcían. Se dio cuenta de que, quizás, había más en esta historia de lo que veía. Estaba a punto de entonar una respuesta, cuando en medio del jaleo, el niño rebelde se levantó de improviso. «Es culpa de ellos. Son ellos quienes están detrás de esto», gritó señalando a la madre. El aula estalló en murmullos de sorpresa. Los estudiantes se miraban entre sí, intentando entender qué sucedía. El agente frunció el ceño y la madre quedó quieta, llena de confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó débilmente. «Los ricos, los que juegan con nuestras vidas. Tú y todos vosotros», continuó el niño, mientras el millonario se sentía cada vez más pequeño. Una sombra de miedo cruzó su mente. Cuando comprendió que el niño no solo hablaba de él, sino que refería a un sistema que aplastaba sueños y transformaba vidas en simples cifras en un balance. En ese momento, el ambiente cambió. Todo lo que había creído sobre su riqueza y poder se desmoronaba. La mirada del niño se clavó en él y en sus ojos vio más que rabia, vio desesperanza, tristeza. «No tienes idea de lo que es vivir aquí», exclamó, y esas palabras se incrustaron en su mente como un puñal. «Esto no es un juego», continuó el agente, su voz más cautelosa ahora. «Si hay algo que ocultar, es el momento de hablar». Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, el sonido de cristales rompiéndose resonó nuevamente, esta vez desde fuera. Un grupo de personas se aglomeró frente a la escuela, gritando y levantando pancartas. «¡Justicia!», coreaban. El millonario observó, atónito,
cómo la multitud se convertía en un mar agitado de emociones. Y todo. Su mundo de opulencia empezó a desmoronarse frente a sus ojos. ¿Qué he hecho?, pensó, mientras el aire se llenaba de voces y emociones. La multitud cargaba la rabia que él nunca vio, una verdad cruda que lo dejaba desarmado. Al mirar al niño, se dio cuenta de que la narrativa de su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Quién soy realmente?, se cuestionó, y esa pregunta resonó en el aula, girando en el aire como un canto. Oscuro. El caos estaba apenas comenzando, y los secretos guardados comenzaban a desbordarse. Una verdad impactante amenazaba con salir a la luz, y en ese lugar, en medio de un círculo quebrantado por la desesperación, el millonario supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El ambiente en el aula era un torbellino de emociones, con gritos y murmullos. La multitud fuera de la escuela crecía, y el miedo se instalaba en cada rincón. El niño rebelde, aún temblando de la adrenalina, miraba al millonario con furia. «Tú eres el problema. Ustedes son los que nos empujan a esto». Sus ojos desbordaban dolor. Pero antes que el millonario pudiera responder, un nuevo estallido de ruido llenó la sala. Un grito desgarrador. «¡Mamá!», era el niño, su voz resonando con angustia. Todos voltearon hacia la puerta, donde la madre, con el rostro pálido, yacía en el suelo, sosteniéndose el pecho. Los estudiantes miraron asombrados. El caos momentáneamente detenido. «¡Mamá!», gritó nuevamente, mientras la mujer se retorcía en el suelo. En un instante, el aula se tornó en un mar de desesperación. La madre luchaba por respirar. Su rostro se volvía cada vez más pálido. El millonario sintió un golpe en el estómago. «No, no puede ser». Los policías, atónitos, se movieron rápidamente hacia la madre. «Llamen a una ambulancia», ordenó uno de ellos, mientras otro se comunicaba por radio. Los estudiantes miraban, algunos con lágrimas en los ojos, otros paralizados por el miedo. El ambiente se llenó de un eco de urgencia, el murmullo de la multitud afuera continuando su grito de justicia, pero dentro del aula el silencio era ensordecedor. La madre, aún en el suelo, miraba a su hijo, sus ojos llenos de súplica. «Perdóname», murmuró, su voz casi inaudible. «No quiero que sufras por mí». Una lágrima se deslizó por su mejilla, y en ese momento el millonario entendió que lo que estaba presenciando era más que un simple escenario. Era una vida quebrada, un futuro en riesgo. De pronto, el niño se acercó a su madre, dejando atrás su rabia. «Mamá, no te vayas», gritó, pero la angustia se notaba en su voz. El millonario sentía un torbellino en su interior. ¿Qué estaba sucediendo? La mujer luchaba por mantenerse consciente, pero la realidad era innegable. Su situación era crítica. Como si estuviera en cámara lenta, el niño miró al millonario, sus ojos buscando respuestas. «¿Vas a ayudar? ¿Puedes salvarla?». La pregunta cortó como un cuchillo. El millonario, con el corazón latiendo con fuerza, sintió que su vida de lujos lo había preparado para nada de esto. «No sé», comenzó, su voz temblando. Pero en ese instante, un grito estrepitoso resonó del grupo de personas afuera. «¡Queremos justicia!». La multitud reclamaba, un eco de rabia y dolor que retumbaba incluso dentro del aula. La atmósfera era intensa, cada segundo contaba, pero el giro llegó cuando, en medio del caos, un hombre salió empujando a la multitud. Su figura era familiar, vestía un traje igual al del millonario, pero con un porte mucho más agresivo. «¡Detente!», gritó, refiriéndose a su rostro. «¡No te atrevas a tocarla!». Era su hermano, el único pariente con quien había tenido una relación superficial. El millonario sintió una punzada en el pecho. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin poder ocultar la sorpresa.
Tú, esto no es tu lugar. ¿Acaso no lo ves?, replicó su hermano, furioso. Tú le has hecho a esto. Nos has arruinado a todos. La sala se llenó de murmullos. La revelación hizo eco entre los estudiantes, entre los policías. ¿Qué significaba eso? El niño miraba a su madre, y el millonario sintió que todo su mundo se desmoronaba. La culpa y el temor lo envolvían. ¿Realmente yo? La pregunta se deslizaba por sus labios, y antes de que pudiera procesar más, la madre soltó un último susurro. No quiero perderte. A ninguno. El caos en el aula se intensificó. El hermano dio un paso adelante, enfrentando al millonario. Esto es solo el comienzo. No puedes escapar de lo que has causado. Y con esas palabras, las lágrimas comenzaron a caer en los ojos del niño, mientras el aire se llenaba de una tensión insoportable. El destino del millonario y de aquellos jóvenes parecía entrelazarse con un hilo frágil. ¿Qué pasará ahora?, se preguntó el millonario, sintiéndose impotente. Todo lo que había creído sobre su vida, su fortuna y su legado estaba en juego. La multitud seguía gritando afuera, y la sombra de su hermano se cernía amenazadoramente sobre él. ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus acciones? ¿O su vida de lujos y riquezas se desmoronaría, revelando verdades que había preferido ignorar? El ambiente en el aula era un torbellino de emociones, con gritos y murmullos que llenaban el aire. La multitud fuera de la escuela crecía, y el miedo se instalaba en cada rincón. El niño rebelde, aún temblando de adrenalina, miraba al millonario con furia. Tú eres el problema. Ustedes son los que nos empujan a esto. Sus ojos desbordaban dolor y rabia. Pero antes que el millonario pudiera responder, un nuevo estallido de ruido llenó la sala. Un grito desgarrador. ¡Mamá! Era el niño, su voz resonando con angustia. Todos voltearon hacia la puerta, donde la madre, con el rostro pálido, yacía en el suelo, sosteniéndose el pecho. Los estudiantes miraron asombrados, el caos momentáneamente detenido. «¡Mamá!», gritó nuevamente, mientras la mujer se retorcía en el suelo. En un instante, el aula se tornó en un mar de desesperación. La madre luchaba por respirar, su rostro se volvía cada vez más pálido. El millonario sintió un golpe en el estómago. «No, no puede ser». Los policías, atónitos, se movieron rápidamente hacia la madre. «Llamen a una ambulancia», ordenó uno de ellos, mientras otro se comunicaba por radio. Los estudiantes miraban, algunos con lágrimas en los ojos, otros paralizados por el miedo. El ambiente se llenó de un eco de urgencia, mientras el murmullo de la multitud afuera clamaba por justicia. Pero dentro del aula, el silencio era ensordecedor. La madre, aún en el suelo, miraba a su hijo con ojos llenos de súplica. «Perdóname», murmuró, su voz casi inaudible. «No quiero que sufras por mí». Una lágrima se deslizó por su mejilla, y en ese momento el millonario entendió que lo que estaba presenciando era más que un simple escenario. Era una vida quebrada, un futuro en riesgo. Como si estuviera en cámara lenta, el niño miró al millonario, sus ojos buscando respuestas. «¿Vas a ayudar? ¿Puedes salvarla?». La pregunta cortó como un cuchillo. El millonario, sintiendo como todo su mundo se desmoronaba, tuvo que enfrentar su impotencia. «No sé», comenzó, pero antes que sus palabras pudieran tomar forma, un grito estrepitoso resonó del grupo de personas afuera. «Queremos justicia». La multitud reclamaba, un eco de rabia que retumbaba en el aula. Pero lo que vino a continuación fue completamente inesperado. En medio de ese caos de desesperación, un hombre irrumpió en el aula. Era un rostro familiar, pero la sorpresa hizo que el millonario casi se desmayara. «¡Tú!», gritó. Era su padre, el mismo hombre con quien había roto lazos hace años. «¿Qué haces aquí?», preguntó, sin ocultar su incredulidad y miedo. «He venido por mi familia», gritó el padre, su voz saturada de emoción. «Eres un tonto, dejaste que te engañaran». El millonario sintió un escalofrío.
¿Engañar? Entonces, su padre se volvió hacia la madre del niño, que yacía en el suelo, y su mirada se suavizó. Lo siento tanto, murmuró, como si al mismo tiempo reconociera la gravedad de sus propias decisiones y las de su hijo. El niño, que todavía estaba al lado de su madre, experimentó un giro emocional. «Oh, ¿cómo eres parte de esto?» Su mirada cambiaba de furia a confusión. El padre del millonario se acercó, el ambiente tenso, la atmósfera densa. «No lo entiendes. Todo esto, el dinero, la posición, es solo una mentira. He estado tratando de protegerte, pero he fallado. He fallado a todos». Mientras las palabras caían pesadas, el millonario sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, tambaleándose ante la revelación. Su padre, en un impulso, se acercó a la madre del niño. «Si la pierdo, nunca podré perdonarme. Es culpa mía. Todo siempre ha sido culpa mía». El silencio en el aula era abrumador. Los estudiantes, los policías, todos estaban mirando esta escena dramática. En la cara de su padre, el millonario se dio cuenta de que había más secretos escondidos, una red de engaños que había influido en toda su vida. «¿Qué hiciste, viejo?», preguntó el millonario, el horror invadiendo su voz. «¿Qué pasará ahora?». Fue en ese preciso instante que la multitud afuera estalló en una ola de gritos: «¡Justicia! ¡Justicia!». La conmoción avivó la confusión, y el millonario supo que la historia no terminaría aquí. El futuro se sentía más incierto que nunca, con la vida de tantos en la balanza. Y con su padre revelando verdades devastadoras, el millonario comprendió que las decisiones que debía tomar tendrían repercusiones inimaginables. ¿Podría lidiar con los estragos de su legado? ¿Estaba listo para enfrentar el precio que debía pagar? Todo estaba en juego, y el caos recién comenzaba. El ambiente en el aula era un torbellino de emociones, con gritos y murmullos llenando el aire. El niño rebelde, aún mirando a su madre en el suelo, se volvió hacia su tío. Tú eres la razón por la que estamos así», dijo con ira. La tensión subió. Todos contenían la respiración mientras el padre del millonario daba un paso adelante, mirándolo fijamente. «Es hora de que sepas la verdad», exclamó, su voz cargada de una mezcla de rabia y desesperación. «¿Qué verdad?», preguntó el millonario, sintiendo un frío que le recorría el cuerpo. Cada mirada en el aula se centró en el padre, expectante. El hombre, con la voz entrecortada, comenzó a hablar lentamente. Cada palabra pesaba como una losa. «Tu madre no era quien pensabas. Ella y yo tuvimos una vida complicada». La atmósfera se volvió densa, como un vapor caliente que choca con la fría realidad. Los estudiantes intercambiaron miradas confusas, pero el niño no podía contenerse. «¿Qué quieres decir? Espera, ¿mi mamá no es su madre?». El silencio se apoderó del aula. La confusión se transformó en incredulidad. La madre del niño seguía en el suelo, y el millonario sintió un golpe en el pecho. «¿Qué está pasando? Ella no es tu madre biológica», gritó su padre, apretando los dientes, como si liberar ese secreto le causara dolor. Todo comenzó hace años. Era parte de un acuerdo, un negocio. «¿Qué negocio?», preguntó el millonario, con los ojos abiertos como platos. El hombre pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. «Te lo explicaré todo, solo escucha. En un momento de desesperación, tu madre decidió entregarse a la vida que elegí. Creí que era por amor, pero solo era un juego de poder, una trampa». El aula estalló en murmullo. «Espera, ¿estás diciendo que el niño no tiene verdaderos vínculos contigo?», preguntó un policía, mirando al millonario. «¿Es esto un escándalo familiar?». «No, mi madre me ama», gritó el niño, lágrimas brotando de sus ojos. El caos se intensificó. Los estudiantes comenzaron a gritar. Algunos tomaban el teléfono para grabar la escena. La multitud afuera clamaba más fuerte.
La sirena de la policía resonaba como un eco lejano, pero aquí el verdadero drama se desataba. ¿Por qué no me lo dijiste? Se desató la furia en el millonario. Su voz resonó como un trueno. Me mentiste toda mi vida. Su padre, debilitado, intentó acercarse. Intenté protegerte. La verdad duele, lo sé, pero tu madre te ama. ¿Amor? ¿Qué amor si ella no es mi madre? El niño, entre sollozos, miraba a su alrededor buscando apoyo. Y tú arruinaste todo. El millonario se dio cuenta de que lo que había creído que era su legado estaba basado en mentiras, y no solo eso, sino que afectaba a muchas vidas en este mundo que había observado desde lejos. ¿Quién soy realmente?, se preguntó con la voz quebrada. Mientras el caos continuaba, un fuerte golpe resonó desde la puerta detrás del padre. Un grupo de reporteros aparecieron, las cámaras parpadeando como flashes de fuego. ¡Exclusiva! El secreto de la familia rica finalmente revelado, gritaron, la multitud estallando en un grito ensordecedor. El millonario sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sin darse cuenta, el niño rebelde se deslizó hacia su lado, abrazándolo mientras su madre luchaba por conseguir aire. Y en esa fracción de segundo, en medio del estruendo de voces, miradas y cámaras, el verdadero infierno se desataba en su vida. ¿Cómo se podría reconstruir todo lo que había sido destruido? ¿Podrían ellos, atrapados en un torbellino de secretos, encontrar alguna forma de redención? Sin respuestas, el futuro permanecía oscuro y nebuloso. El caos en el aula alcanzó su punto máximo. La madre del niño seguía en el suelo y todos miraban, atrapados entre la angustia y el miedo. El millonario sintió un apretón en el pecho mientras el niño se aferraba a su lado, temblando. «Tú puedes ayudarla», exclamó, sus ojos llenos de desesperación, como si toda su esperanza dependiera de él. En ese instante, todo lo que había aprendido sobre la vida aparentemente fácil se desmoronó. «Llamen a una ambulancia ya», ordenó un policía, mientras el resto de los agentes trataban de calmar a la multitud afuera, que clamaba por justicia. El millonario se dio cuenta de que él, con su fortuna y poder, no podía salvarla. «Esto no es un juego», murmuró. «No tengo respuestas». El padre del millonario dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. «Perdóname, no quise que esto sucediera». El eco de sus palabras resonó en el aire. Todos los presentes sentían el peso de las mentiras. «Esta vida nos ha hecho daño a todos», añadió, viendo el sufrimiento de la madre y su hijo. En ese momento, su egoísmo se desvaneció, y lo que quedó fue un hombre roto frente a sus errores. La madre, entre sollozos, logró susurrar «te amo» a su hijo, quien sollozaba sin parar. En un giro inesperado, el niño se levantó y enfrentó a la multitud. «No somos números, somos personas», gritó, su voz vibrante atravesando el aula, resonando en el corazón de cada uno. Su valentía fue un rayo de esperanza amid la tormenta de caos. Los murmullos se convirtieron en gritos de apoyo, y algunos estudiantes empezaron a levantarse, levantando sus teléfonos para grabar el momento. «Este es nuestro hogar, necesitamos que nos escuchen», clamaron varios, envalentonados por la voz del niño. La madre intentó levantarse, con un esfuerzo titánico, mientras la ambulancia por fin llegaba, su sirena rompiendo el zumbido denso del aula. «Por favor, ayúdenla», exclamó el millonario, sintiendo por primera vez la urgencia de actuar. Los policías se movieron rápidamente hacia la madre, y el ambiente comenzó a cambiar. Las palabras de justicia se sentían más cercanas, más reales. En medio del caos, la multitud afuera también se calmó, como si el entusiasmo del niño había tranquilizado a todos. Cuando la ambulancia fue capaz de permitir a los médicos entrar, el millonario se sintió aliviado. Pero al mismo tiempo, comprendió que su vida no podía seguir siendo la misma. «Esto tiene que cambiar»,
pensó, su mirada fija en el niño y su madre. Prometo que no los dejaré solos. Mientras los paramédicos atendían a la madre, el millonario buscó a su padre. ¿Estás listo para enfrentar lo que hemos creado?, preguntó, y su padre asintió lentamente. No hay más secretos. Es hora de ayudar a los que han sufrido por nuestra avaricia. El aula había pasado de ser un lugar de caos a un espacio de conexión. La multitud, que una vez clamó justicia, ahora se unía en solidaridad. Era un nuevo comienzo. Todos entendieron que el cambio no vendría de la riqueza, sino de la empatía. Y así, mientras la ambulancia se alejaba, el millonario, el niño y su madre se unieron a la esperanza de un nuevo futuro. Un futuro donde las voces fueran escuchadas y las heridas comenzaran a sanar. Pero el camino sería difícil, y el pasado siempre tendría su peso. ¿Serían capaces de reconstruir lo roto? Recuerda, este es solo el comienzo. Necesitas estar con nosotros para el próximo capítulo. Así que, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Esmague el botón de like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo. Queremos saber qué piensas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes nunca más para compartir este video con al menos 5 amigos que deben conocer cómo termina esta historia. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones. ¡Vamos! ¡Hazlo ahora!